¿qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, estas ideas, que son las ideas de la libertad, las de la prosperidad, la propiedad privada, la libertad individual, la búsqueda de la felicidad, el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, como define Libertad Venegas Lynch, hijo, y que siempre recuerda Javier Milei, van a estar muy presentes en el programa de hoy, porque hoy creíamos necesario, también desde Con Ánimo de Lucro, dedicarle el programa de hoy a recordar la brava defensa de estas ideas que llevó a cabo prácticamente desde siempre Mario Vargas Llosa, que nos ha dejado en el día de ayer y al que queremos recordar hoy por toda esa trayectoria que creemos que merece la pena, un legado intelectual, un legado de liderazgo en la defensa de las ideas de la libertad que equipara este legado al que deja en materia literaria. Así que vamos ya con el programa de hoy en recuerdo de el señor Vargas Llosa. Y es que Mario Vargas Llosa, desde luego, va a ser eterno por su obra literaria, por su Nobel, por cómo nos ha enseñado a leer, cómo ha despertado lectores por todas las partes del mundo desde su Perú natal, pero también por la dedicación de su vida a la defensa de las ideas de la libertad, una defensa que se trasluce en casi cada línea de cada una de sus novelas y que se ha traslucido también en los compromisos vitales que ha adquirido desde que era bien joven. Aunque siendo muy joven simpatizó también con el marxismo y con la Revolución cubana, pronto se dio cuenta de que el rey estaba desnudo. Pronto se dio cuenta de que esas revoluciones sangrientas, esas revoluciones que prometían traer el paraíso a la tierra, no eran más que una demostración violenta de los instintos más primarios del ser humano, que no son otros que los del poder y el enriquecimiento a costa de prácticamente la esclavitud de los demás, del pueblo al que dicen venir a salvar. A lo largo de su carrera, Vargas Llosa ha defendido la democracia, ha defendido el Estado de Derecho, ha defendido muy fuertemente la economía de mercado y la libertad de expresión como pilares esenciales del progreso en sociedad. Una visión que se refleja tanto en sus ensayos como en su obra narrativa, donde suele criticar el autoritarismo, el populismo y la corrupción política, no solo en Hispanoamérica, sino en cualquier parte del mundo en la que se ha presentado. Su compromiso político se expresó de forma más directa cuando se presentó como candidato presidencial a Perú en 1990, representando una plataforma liberal contra el avance del intervencionismo estatal. Y es curioso, seguramente después con Rubén Folguera lo veremos más en profundidad, ya que nos ha preparado una buena semblanza de Mario Vargas Llosa, cuando quiso rebelarse contra la decisión del gobernante en aquel momento en Perú de de estatalizar la banca, de eliminar la banca privada y establecer una única banca pública. Vargas Llosa ha utilizado constantemente su prestigio internacional, que consolidó con la obtención del Nobel de Literatura en 2010, para defender la libertad en escenarios globales, pronunciándose contra dictaduras tanto de izquierdas como de derechas. Su pensamiento liberal se basa en el respeto al individuo y la tolerancia y el rechazo a toda forma de dogmatismo, tolerancia cero y rechazo total a cualquier forma de dogmatismo. A través de su obra y su activismo, Vargas Llosa ha promovido una visión del liberalismo como una filosofía humanista profundamente comprometida con la dignidad de la persona y la lucha contra toda forma de opresión. Una dedicación, la de Vargas Llosa, a las ideas de la libertad que han definido su carrera política, su carrera personal y su carrera como escritor y como intelectual. Por mucho que hoy, desde algunas cadenas de radio, no precisamente liberales, están recordando su figura, pero piden a su audiencia, específicamente,
que recuerden la figura de Mario Vargas Llosa desprovista de esta pátina de libertad, de esta pátina de liberalismo que le ha definido a lo largo de sus años y glosando sus éxitos. Como lo oyen, desde algunas emisoras de radio hoy han pedido que se recuerde a Mario Vargas Llosa, pero sin tener en cuenta sus ramalazos liberales. Como lo oyen. Hoy aquí será a lo que más tiempo le dediquemos. Vamos ya. Y vamos a hacer un pequeño repaso, en primer lugar, a las principales informaciones que trae hoy Libre Mercado. En primer lugar, una pieza de Beatriz García, jefa de la sección, nos cuenta cómo Hacienda está acercando a empresarios autónomos, poniendo en la diana a Bizum y a los pagos con tarjeta. Desde la Administración Tributaria quieren que todos los cobros por tarjeta o móvil se reporten a Hacienda, aunque sean importes pequeños. Esto explicaba a Beatriz García el Colegio de Gestores Administrativos, que ha puesto el grito en el cielo con las últimas intenciones que tiene la modificación del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión de Inspección Tributaria, con el objetivo de la Agencia Tributaria de imponer a la banca más obligaciones de informar a Hacienda sobre las operaciones que realizan todas las empresas en nuestro país. Ya ven que vamos a estar vigilados, sea cual sea el importe de la transacción que queramos hacer. Así manipula el gobierno de Pedro Sánchez las cifras del déficit. Este es el gran artículo que ha publicado, como todos los lunes, José María Rotellar en Libre Mercado. El profesor Rotellar nos cuenta cómo Hacienda está escondiendo un déficit mayor de lo que permite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo. ¿Cómo maquilla estos datos Hacienda? Bueno, pues muy fácil. Por un lado, se aprovecha de esas revisiones al alza que ha hecho, en este caso, el Instituto Nacional de Estadística sobre nuestro Producto Interior Bruto, unas revisiones al alza que le han hecho sumar una cantidad enorme de millones, 35.000 millones de euros, metiendo otro tipo de partidas que no se contemplaban anteriormente, y por otro lado, bueno, pues lo ha hecho pues introduciendo en este caso, a la hora de valorar el déficit público, partidas, o mejor dicho, excluyendo partidas de gasto que no vienen contabilizadas en el déficit del 2,8% que presenta. Si quitamos estos dos maquillajes estadísticos que ha hecho Hacienda y que denuncia José María Rotellar en su artículo, resulta que nuestro déficit público no es del 2,8% por debajo del 3%, sino del 3,2%. En cualquiera de los casos, este artículo que no tiene desperdicio y que recomendamos a todos que lean. Por último, Diego Sánchez de la Cruz nos cuenta el declive económico de Cataluña, de superar a la Unión Europea al hundimiento. Bueno, pues las claves de cómo ha ido siendo el hundimiento de la economía catalana con la pluma de Diego Sánchez de la Cruz. Un artículo que tampoco nos podemos perder en el día de hoy. Y ahora sí que nos vamos al tema del día. Nos vamos a ir enseguida al tema del día. Ya saben, vamos a hablar hoy de Mario Vargas Llosa. Vamos a tratar de construir en el programa de hoy un homenaje al escritor fallecido, pero antes déjenme que les recuerde que tienen a su disposición una oportunidad de invertir en el negocio inmobiliario, de exponerse a las rentabilidades del negocio inmobiliario sin necesidad de comprar una casa. Los amigos de Cibisland, toda la información en www.cibisland con v y terminado en d.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre una plataforma de crowdlending inmobiliario que promete rentabilidades de entre el 10 y el 13% en plazos de entre 10 y 15 meses. Una oportunidad, como digo, de invertir desde 250 euros en este negocio a través del crowdlending inmobiliario. Y ahora sí, ya nos vamos al tema del día. Y hoy vamos a recordar, como les digo, la figura de Mario Vargas Llosa. Primera tanda de homenaje. Homenaje de Daniel Lacalle, homenaje de Daniel Rodríguez Asensio y homenaje de Martín Higueras. Nos deja Mario Vargas Llosa, pero deja su increíble obra y sobre todo su compromiso y su defensa por la libertad. Mario Vargas Llosa es insustituible, pero sus ideas son eternas. Hoy la civilización occidental sufre una gran pérdida, aunque estoy seguro de que todavía tiene lecciones que darnos y valores que transmitir a las siguientes generaciones desde sus libros.
Pues sin duda la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa ha sido un masazo para todos los que admiramos su obra, pero no solamente su obra literaria. Yo personalmente de alguna manera aprendí a descubrir el Perú gracias a novelas como La ciudad y los perros o tal vez Conversación en la catedral. Mario Vargas Llosa ha sido un gigante de la libertad. No solamente vino de una cultura y de una intelectualidad que vendía el socialismo, sino que desde la independencia, desde la reflexión y desde el diálogo se dio cuenta de la importancia de la defensa de las ideas de la libertad. Para los defensores de la libertad, Mario Vargas Llosa era un referente. Su legado permanecerá en el tiempo. Nadie ha defendido más los principios y los valores de la democracia liberal a lo largo y ancho de Hispanoamérica, y además en un idioma tan rico como el español, que es el que nos une a 600 millones de almas en todo el mundo. Vargas Llosa es uno de los hombres que más ha luchado por la libertad en nuestro país, por la democracia, y por eso se enfrentó a poderes muy complicados. Se enfrentó a la dictadura de Fujimori en los años 90 y luego también se enfrentó a las amenazas comunistas que hemos tenido durante ya el siglo XXI. En su obra y en sus escritos refleja claramente cómo el totalitarismo viene siempre desde esas ideas mágicas y falsas de una supuesta redistribución, y explicaba cómo la redistribución de la pobreza lo único que lleva es a perpetuarla. Obviamente Vargas Llosa, insisto, es mucho más que sus libros, porque podríamos hablar también de La guerra del fin del mundo, seguramente una de sus obras mejor logradas, o tal vez La fiesta del chivo, que es la manera en que Vargas Llosa deja el Perú, sale de las fronteras para contar el caso de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Su forma de pensar era una forma absolutamente increíble. Nos daba la fuerza a todos los defensores de la libertad para defender esas ideas desde el convencimiento, desde la serenidad y desde una fortaleza de argumentos difícil de repetir. No puedo dejar de decir que mi acercamiento a Vargas Llosa se dio a edad más bien tardía, porque yo empecé a descubrir y a leer en profundidad a Vargas Llosa en la universidad, cuando él ya había perdido las elecciones contra Fujimori. Por supuesto, en un libro tan creo que muy importante para entender esa época como El pez en el agua. Pero luego tuve un nuevo acercamiento con él en España, cuando viví mucho tiempo y estuve trabajando en Libertad Digital. Mario Vargas Llosa ha sido un ejemplo para todos y es un ejemplo para todos. Nos deja su compromiso, nos deja su obra, nos deja su capacidad de debatir y nos deja también su enorme fortaleza a la hora de defender la libertad. Tenemos en el ejemplo de Mario Vargas Llosa lo que debería ser la luz para todas las personas que estamos en la defensa del liberalismo, y tenemos en su persona también un ejemplo de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Por lo tanto, recojamos esa antorcha, no olvidemos a Mario Vargas Llosa y recordemos que la libertad está siempre amenazada y lo que tenemos que hacer es defenderla con uñas y dientes desde el convencimiento de que no estamos equivocados y de que tenemos que continuar adelante porque no hay ninguna otra opción.
va a ser un hombre que siempre va a ser recordado. Probablemente es el hombre que puso al Perú en el mapa literario gracias al Nobel que ganó en el año 2010. Así que aunque haya muerto en cuerpo, sin duda vamos a estar siempre agradecidos a lo que significó Vargas Llosa para el Perú, porque claramente nos puso en un mapa literario y también nos dejó muchas reflexiones que ahora mismo, en el año 2025, nos hacen mucha falta. Un fuerte abrazo a su familia y seres queridos y todo mi apoyo para la Fundación Internacional por la Libertad y para esa cátedra Vargas Llosa que tan necesarios son en la defensa de los valores liberales en español. Mario, con todo mi cariño, siempre te recordaremos y tu legado es absolutamente inmensurable. Muchas gracias a Daniel Lacalle, muchas gracias al viceconsejero de Economía Daniel Rodríguez Asensio y muchas gracias a nuestro compañero de Libertad Digital y corresponsal en Hispanoamérica, Martín Higueras, por estos homenajes en formato de audio que nos han rendido. Vamos a escuchar muchos más de nuestros colaboradores habituales, pero quería yo escuchar hasta ahora un resumen un poco de lo que ha sido la vida de Vargas Llosa, pero desde el punto de vista que merece un repaso a su vida desde este programa. Hoy van a escuchar ustedes en todos los programas, televisiones, periódicos digitales que visiten homenajes a la vida y obras de Vargas Llosa, pero probablemente se centren en su legado literario como es menester, porque al final es quizá lo más importante que va a dejar Vargas Llosa. Pero yo en este programa sí que quería que nos fijáramos también en su legado intelectual y en su legado en forma de la defensa que ha tenido siempre de estas ideas de la libertad. Rubén Folguera nos las va a resumir. Buenas tardes. Pues en este sentido, Vargas Llosa admitía en un libro reciente, que es una biografía intelectual, llamado La llamada de la tribu, que su primer despertar político intelectualmente se produce con 12 años, en el año 1948, cuando se produce el golpe militar en Perú del general Manuel Apolinario Odría, que derrocó al presidente José Luis Bustamante y Rivero. Y es entonces cuando él dice que comenzó a odiar a los dictadores y que es una de las constantes políticas que ha habido en su vida, de las pocas que ha habido, dice. Y después fue consciente de que Perú era un país cargado de injusticias en el año 52, cuando leyó una novela de Jean Valjean en la que se destacaba todas estas cuestiones. Posteriormente, es cierto que en aquella época efervescente es cuando resurge el marxismo en los años 60, 70 es cuando tiene ese renacimiento, y él, en la Universidad de San Marcos, que es donde estudió Letras y Derecho, comienza a recibir clases de marxismo y también admitía, ¿no?, que confesaba que se reunían varias personas a comentar las obras de Lenin, de Marx, de este tipo de autores a escondidas un poco para formarse en las ideas de esta corriente política. Sin embargo, su afiliación a la izquierda le va a llevar incluso a tener una gran simpatía por el régimen cubano de Fidel Castro. Claro, la cuestión es que poco a poco él va leyendo, va formándose y va viviendo ciertas experiencias que le van apartando del pensamiento socialista. Por un lado, en Cuba se crea la UMAP, que era una unidad militar que, en el fondo, aunque no se quisiera admitir por parte del régimen, estaba a cargo y era responsable de los campos de concentración para contrarrevolucionarios, que es como lo denominan ellos, homosexuales, delincuentes comunes. También es cierto que en el año 68 Vargas Llosa viaja a la Unión Soviética y ahí se da cuenta, por un lado, del estado de pobreza en el que vive la población rusa y también de que él mismo, debido a ciertas ideas, ¿no?, porque él, aunque fuera un militante comunista, socialista, tenía ciertas discrepancias y él admite que en parte gracias a la lectura de Sartre, que le convenció de que había ciertas cuestiones, por ejemplo, con el materialismo dialéctico, que eran erróneas en el pensamiento marxista. Y claro, él en este contexto se da cuenta que él, en la URSS, hubiese sido un disidente deportado a Siberia.
Y también es cierto que otro de los casos que más le marcaron en esta evolución ideológica fue el de Padilla, Herbert Padilla, que era un poeta bastante activo al principio en la Revolución Cubana, que en un momento dado comienza a expresar sus discrepancias con el régimen castrista y que al cual el régimen castrista pues le mete en la cárcel. A este respecto, el propio Vargas Llosa y otros intelectuales redactan una carta desde aquí, desde España, pidiendo la excarcelación del intelectual, a lo cual el régimen de Castro responde que, por un lado, estas personas que firman la carta no van a volver a pisar la isla de Cuba y que además les acusa de servir al imperialismo norteamericano. En todo este contexto, Vargas Llosa poco a poco va expandiendo su abanico de lecturas y descubre a pensadores como Raymond Aron. Él dice que en su primera estancia en Francia, después de vivir la crisis de los misiles en Cuba, a finales de los años 60, comienza a leer en el diario Le Figaro a Raymond Aron, que si bien en ese momento no compartía sus ideas, sí le causaba una gran inquietud intelectual, porque atacaba de lleno las ideas izquierdistas. Poco a poco va leyendo a Raymond Aron y otros intelectuales, a la par que vive estos acontecimientos que hemos descrito, y va descubriendo que, uno, la democracia es el sistema alternativo al socialismo, quizá menos imperfecto, porque al fin y al cabo pues reemplaza la arbitrariedad por la ley y también permite que se produzcan elecciones libres y que existan partidos y sindicatos independientes del poder político, y luego llega al liberalismo gracias a que también vivió una época en Reino Unido, y ahí digamos que conoce de primera mano la administración de Thatcher y su buena marcha en el ámbito económico, gracias a las reformas que en este ámbito puso en marcha el régimen de Thatcher. El gobierno de Thatcher. A la par, en esta situación en la que él vive en Reino Unido, conoce también a pensadores como Isaiah Berlin, y que poco a poco le van a ir influyendo, y con todo, pues él traza una carrera ideológica que le lleva desde el marxismo hasta el liberalismo clásico. Y precisamente el escritor peruano destacaba en este libro que he citado anteriormente que hay varios intelectuales, varias obras que le influyen de lleno. Por un lado, él cita a Adam Smith, de quien destaca que no era un economista como tal, sino un moralista. También afirma que Ortega y Gasset es uno de los pensadores liberales que más le influyeron y de los más brillantes que ha habido, aunque dice que si tuviera que nombrar a 3 pensadores modernos a los que debe más, políticamente hablando, claro, son Hayek, Isaiah Berlin y Karl Popper. De Popper dice que su liberalismo es profundamente progresista, porque está impregnado en una voluntad de justicia que a veces se halla ausente en quienes cifran el destino de la libertad solo en los mercados y en la economía. De Berlin dice que lo más sorprendente de este pensador es que logra no estar presente en sus escritos, y que precisamente este fair play que él hacía en sus escritos es una técnica bastante buena, porque le lleva a hacer obras intelectuales bastante más persuasivas que otras en las que se denota de una forma mucho más clara el dogmatismo del autor. De Raymond Aron dice que fue un pensador algo excéntrico en la tradición cultural francesa. ¿Por qué? Porque esta tradición, frente a gente como Raymond Aron, idolatra a los extremistas, cuando Raymond Aron fue un liberal y un moderado. Y de Jean-François Revel dice que es un pensador al que los hechos le importan más que la teoría, y que no tiene pudor en rechazar la teoría cuando los hechos parecen desmentirla. Bueno, pues un repaso a su tradición cultural, a la formación de su pensamiento liberal y el porqué, yo creo que muy bien explicado, con esta evolución desde el marxismo hasta las ideas más liberales, explica muy bien cuál ha sido el desempeño vital que ha acompañado durante toda su vida a Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Rubén, por prepararnos este resumen. ¿Qué te parece si escuchamos otro homenaje que le han querido brindar a Vargas Llosa nuestros compañeros Domingo Soriano, Gustavo Martínez e Ignacio Moncada? Cuando pienso en
en Mario Vargas Llosa, lo primero que se me viene a la cabeza es que no se conformó con solo ser un gran escritor, que lo fue. Tiene novelas impresionantes como Conversación en la Catedral o La Fiesta del Chivo, que son grandes obras maestras, pero lo que me parece más interesante es cómo usó su prestigio literario para defender las ideas, especialmente las relacionadas con el liberalismo y la libertad, ¿no? En mi opinión, lo más llamativo de la figura de Vargas Llosa como luchador por la libertad es que lo fuera, que se atreviese en el ambiente literario de los años 70 y 80 a desafiar el dogma, el pensamiento único, y que, quizás lo que tenga más mérito, se atreviese a desafiar a su propio pensamiento, al mismo Vargas Llosa de joven, que se atreviese a reflexionar, a ver la realidad sin anteojeras, a mirar lo que le rodeaba y cambiar de opinión. Eso nos cuesta tanto a los seres humanos. Sin embargo, Vargas Llosa lo hizo, se posicionó probablemente en contra de la gran mayoría de sus amigos, de la gran mayoría del sector en el que se manejaba, de la literatura latinoamericana, española de los años 70, 80, y luego fue coherente y valiente en la defensa de sus principios. Eso es algo tan raro en nuestros días que, fíjate, por encima de las ideas que defendió, el hecho de que lo hiciera y cómo lo hizo, a mí me parece extraordinariamente valioso. Con profundo respeto y gratitud, quiero rendir mi sentido homenaje a Mario Vargas Llosa, maestro de las letras en español y figura insigne de la literatura universal. Su obra no solo elevó la narrativa hispanoamericana y la lengua española a las más altas cumbres del arte, sino que dio voz a una región herida por la injusticia, la violencia y la mentira perpetrada por sus gobernantes. En un mundo donde muchos intelectuales se acomodan o se vuelven ambiguos, Vargas Llosa ha sido rotundamente claro. Cree en la libertad individual, en la democracia liberal y en el libre mercado. Y lo ha dicho sin tapujos y sin miedo, incluso cuando le ha costado críticas feroces de sus más fuertes enemigos, ¿no? Me gusta que no se ha dejado llevar por las modas ideológicas. Su libro, La llamada de la tribu, es una especie de mapa de los pensadores que lo marcaron y se nota que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia, desde una evolución personal muy honesta. Vargas Llosa nos recuerda que la libertad hay que defenderla también con ideas y eso en estos tiempos se agradece mucho. Mario Vargas Llosa fue mucho más que un novelista genial. Fue también un luchador infatigable por la libertad. Utilizó la lengua, su herramienta más poderosa, para desmontar los mitos del socialismo, para denunciar el populismo rampante que asola Hispanoamérica y que siempre amenaza a su querida España, y para plantar cara al autoritarismo que tantas veces quiso silenciar al ciudadano libre. Vargas Llosa siempre se alzó como un verdadero prócer de la libertad, enfrentando sin titubeos el autoritarismo empobrecedor, viniera de donde viniera. Por esa trayectoria intelectual y moral, por esa defensa valiente de los principios liberales en medio del ruido y la complacencia, recibió en 2012 el Premio Juan de Mariana de la Libertad. Hoy, su legado nos queda como brújula y como antídoto. Nos enseñó que las ideas importan y que la libertad, como la buena literatura, debe defenderse con pasión, claridad y coraje. Descanse en paz nuestro querido y admirado Mario Vargas Llosa. Gracias a nuestros compañeros Domingo Soriano, a Gustavo Martínez, a Ignacio Moncada por estos homenajes que han querido dejar en Con ánimo de lucro para recordar la figura de Vargas Llosa desde este punto de vista que hemos querido hacer en este programa y para el que pues no se me ocurriría nada mejor que Lorenzo Bernaldo de Quirós para seguir homenajeando. Lorenzo, ¿cómo estás? Pues muy triste. Muy triste, porque ¿verdad? aunque esperábamos desde hace unas semanas que Mario estaba ya muy mal y que esto era inminente, es decir, nunca uno se piensa que los genios son inmortales y nunca parece que van a desaparecer de nuestra vida, ¿no? Lorenzo, en todos los medios de comunicación hoy van a tratar de, como es lógico, recordar una figura de un literato, de un premio Nobel, sus novelas,
esa manera que tenía de escribir, que te enganchaba desde el primer minuto, que te hacía amar la lectura, que te hacía preguntarte cómo no habías descubierto antes a este autor, ¿no? La primera vez que leías unos párrafos escritos por Vargas Llosa. Pero aquí en Con ánimo de lucro hemos querido recordar su figura como pensador, como intelectual y como defensor, pues desde la implicación política propiamente dicha, montando un partido después de oponerse a la estatalización de los bancos, a la banca estatal que quería poner a Alan García en Perú, porque creemos que la sensación es que tan importante ha sido su vinculación con la defensa férrea de las ideas de la libertad como la belleza que ha dejado en las páginas de sus obras, ¿no? Lo que dices es exactamente así. Mario era la reivindicación perfecta del intelectual comprometido, en la tradición del intelectual comprometido con la verdad y con la libertad. Su obra es inseparable, al final, de lo que es su forma de ver el mundo y concebir la libertad. Y es muy interesante su trayectoria. Después de, en los años jóvenes, haber tenido una relativa fascinación por las utopías salvíficas de la izquierda, se dio cuenta muy rápido y con una valentía extraordinaria de que aquello era simplemente la esclavitud y la miseria, ¿no? Y eso le supuso que es muy importante romper con gran parte de lo que habían sido sus amigos y colegas del boom latinoamericano, como García Márquez, que siguieron defendiendo a machamartillo regímenes despóticos y totalitarios. Mario rompió con eso y durante mucho tiempo se mantuvo en el escenario latinoamericano y en gran parte en el mundo de los intelectuales del periodo como una especie de hereje frente a la ideología dominante de la izquierda. Su compromiso político, que fue un compromiso intelectual, también le llevó a dar el salto, en efecto, como apuntabas, en un momento determinado, a la política, cuando se enfrenta, en efecto, al estatismo galopante y liberticida del primer Alan García. Y lo cuenta muy bien en sus memorias El pez en el agua, en el que él, que no tenía ninguna vocación por la política activa, se ve moralmente obligado a dar el salto en la defensa de la libertad. Su imagen y su historia es exactamente esa, la de un luchador empedernido, en el mejor sentido de la palabra, por todas las causas de la libertad. Y en concreto, en Latinoamérica, su impronta ha sido decisiva durante estos 20, 30 últimos años frente a las derivas de izquierdas y de derechas contra la democracia liberal. Y además es una pena que se nos vaya ahora, precisamente en un momento en el que las ideas por las que luchó toda su vida aparecen en este momento acosadas por los viejos partidarios de la sociedad cerrada, como siempre, ¿no? Entonces le vamos a echar muchísimo de menos, pero queda en efecto su legado, su obra y su ejemplo, que es un ejemplo de coraje, valentía y honestidad intelectual. Has dicho, ahora mismo, Lorenzo, hablas de coraje, has destacado además la valentía de defender estas ideas y hacerlo con la vehemencia con la que lo ha hecho. Y has dicho en un momento en el que especialmente no era sencillo. Nuestro compañero Domingo Soriano, en el recordatorio que nos dejaba para el programa, decía que la importancia de Vargas Llosa como defensor de las ideas de la libertad es que lo fuera, es que tuviera de nuevo el coraje, la valentía de en aquel momento oponerse a las corrientes que en el mundo censuraban las ideas de la libertad y ponían en solfa, o mejor dicho, empujaban las ideas pues revolucionarias o más intrínsecamente violentas dentro del mundo de la izquierda. Da la sensación de que a otros niveles y con otras intensidades estamos viviendo ahora mismo algo parecido, ¿no? Sin duda alguna. En estos momentos vivimos en efecto una némesis, un retroceso entre lo que ha sido el avance que experimentó la libertad en el mundo desde el final de la Guerra Fría. Mario, que era un optimista empedernido, siempre pensaba que al final
las ideas de la democracia liberal se acaban imponiendo por su eficacia y por su superioridad moral. Y en efecto, en estos momentos en el que además en el mundo, digamos, de la defensa de las ideas, las figuras de primer orden, de un nivel planetario, por decirlo de alguna manera, son ausentes, no tenemos los mismos referentes que teníamos hace 30 o 40 años, Mario era el último de los grandes que representaba eso. En estos momentos, un Mario en forma hubiera sido, sin duda alguna, uno de los baluartes extraordinarios contra este resurgir de la democracia liberal y de las ideas contrarias a la sociedad abierta a las que estamos asistiendo en estos momentos. Además, él tenía un atractivo especial, porque era capaz, con una dialéctica imbatible, de contar las historias en sus conferencias, cuando hablaba en público, con una claridad y un estilo literario imbatible. Era un seductor. Mario era un seductor de las ideas, y eso lo hemos perdido. Quedan, en efecto, sus obras, y en concreto, además, desde el punto de vista institucional, su última gran cruzada, que es la de su presidencia de la Fundación Internacional para la Libertad, que esperemos que a lo largo de los próximos años siga manteniendo vivo su legado y su llama, ¿no? Le vamos a echar muchísimo de menos. Además, era tan divertido, tenía tanta generosidad con todo el mundo. Él nunca dejaba a nadie tirado en ningún momento. Cualquier persona que se le acercaba de su entorno siempre tenía para él tiempo. Era una persona extraordinaria. Te pregunto esto sin saber ni siquiera intuir la respuesta. Bueno, la intuyo, pero ¿tú llegaste a conocer a Mario Vargas Llosa en persona? ¿Tuviste experiencias con él? Lo he tratado durante los últimos 30 años. Es decir, hemos viajado juntos. Me acuerdo un viaje que hicimos toda la banda liberal a la Patagonia, que fue con Mario hasta el Perito Moreno. He estado con él muchísimas veces en largas estadías dentro y fuera de España, y a él me unía una relación personal muy intensa, también derivada de mi participación como director en el directorio de la Fundación Internacional para la Libertad. Lo traté muchísimo, y la verdad es que era fantástico. Me acuerdo una anécdota muy divertida, es decir, mi mujer, hace 20 años, era absolutamente por García Márquez. Entonces me acuerdo que cuando se la presenté a Mario, que no le conocía, en una cena en el barrio La Latina. Y entonces no había leído entonces María estaba empezando a leer La fiesta del Chivo. Sí. Entonces estábamos cenando 8 personas, y Mario se dedicó toda la noche solo a mi mujer a explicarle La fiesta del Chivo. Quedó obviamente fascinada, y a partir de ese momento se convirtió en una vargallosista de pro. Ese era el personaje. Luego me acuerdo, fíjate, de anécdotas ha habido divertidísimas. Cuando su 80 cumpleaños, que lo celebramos en Lima, que nos fuimos todos para allá, fue una fiesta muy divertida y que le pilló por sorpresa. Entonces estábamos los liberales latinoamericanos y algunos liberales españoles, y entonces Mario en aquel momento improvisó un discurso que era muy divertido, porque era un discurso prácticamente unos años después del Premio Nobel de Literatura. Y entonces él recordó que los primeros que le felicitamos, le comunicamos el Premio Nobel, fuimos nosotros. Estaba en Nueva York, y entonces había salido la noticia ya en España, en Europa, y entonces le llamamos al hotel a Nueva York a comunicarle que le habían dado el Premio Nobel. Y entonces pensaba que era una broma. Decía, esa academia de soviéticos no me lo van a dar nunca. Y obviamente esa vez se equivocó. Era un personaje fantástico. Oye, eso me ha encantado. Esa academia de soviéticos nunca me daría el móvil, me estáis tomando el móvil, no el Nobel, me estáis tomando el pelo. Bueno, fantástico, ¿no? Genio y figura, desde luego, y un legado yo creo que impagable, tanto en lo literario como en lo ideológico y en
y en ese legado que deja también institucional para la defensa de las ideas de la libertad, yo creo que es absolutamente impagable. Y muy unido al espíritu siempre de lo que ha representado y representa. Uy, se nos ha ido la conexión con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Espérate a ver si Amalio me la recupera. Una pena porque no le voy a poder despedir a Lorenzo Bernaldo de Quirós, o quizás sí, me lo están tratando de arreglar. Bueno, una delicia poder escuchar a Lorenzo, poder escuchar esas anécdotas que ha podido vivir con este genio que se nos ha ido, y que, bueno, pues es una pena que se nos haya ido alguien con un legado, insisto, tan importante y un defensor de las ideas de la libertad tan importante. No estamos muy sobrados de este tipo de intelectuales y por lo tanto es siempre muy necesario. Me dicen que no recuperamos la conexión. Lorenzo Bernaldo de Quirós, en cualquier caso, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia aquí en Con Ánimo de Lucro. Vamos a recordar ahora con Rubén Folguera uno de esos capítulos que hemos mencionado, que es el capítulo de cómo él entra en política y que yo creo que es muy necesario recordar. Sí, porque a finales de los años 80, Adán García propone nacionalizar la banca e intervenir todo el sistema bancario. Y claro, a esto, pues lógicamente hubo una oposición bastante férrea. Y se convoca... Bueno, hubo una oposición que él encabeza, es a lo que iba, pero sin saber que iba a tener tanto seguimiento, ¿no? Claro, se convocó una manifestación en Lima para oponerse a esta propuesta, que se usó un poco de cabeza de cartel, ¿no?, a Vargas Llosa como intelectual principal. Y tuvo tal seguimiento esta movilización que después de esto se propuso, y él mismo se convenció de que quizás sería necesario entrar en política para combatir las ideas intervencionistas, las ideas del socialismo al fin y al cabo. Y por esto, precisamente, en el año 90 se presenta como líder de una coalición liberal, ¿no?, para tratar de ganar las elecciones. Y es cierto que la primera vuelta la gana su coalición, pero en la segunda Fujimori logra aglutinar todo el voto de la izquierda y finalmente ganar los comicios. Que, por cierto, es muy interesante también comentar que aunque Fujimori en este momento se presentaba como candidato de la izquierda, en la segunda vuelta luego puso en marcha políticas que posiblemente podría haber desarrollado el propio Vargas Llosa, porque iban muy en la línea más bien liberal o de la derecha. Bueno, pues ahí queda ese momento, ahí queda esa experiencia. ¿Te parece, Rubén, que escuchemos el último de los homenajes que hemos preparado? Y en esta ocasión queremos agradecer a don Paco Rosell que haya dejado su homenaje, a Hermenegildo Altozano, nuestro tertuliano y colaborador habitual, y por supuesto a nuestro compañero y director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, todos ellos. Además de Gabriel Albiac. Y al profesor Gabriel Albiac, que también ha querido hacerse presente en este Con Ánimo de Lucro especial recordatorio de Mario Vargas Llosa. Desde el Instituto Juan de Mariana lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, una de las figuras más destacadas de la literatura en lengua española y un firme defensor de la libertad individual, la democracia liberal y la sociedad abierta. Mario Vargas Llosa no solamente fue un genio de la literatura, de las letras hispánicas, sino fue un campeón de la libertad y ardiente defensor de la misma. Mario Vargas Llosa es un ejemplo de viaje ideológico desde la izquierda hacia posiciones liberales. Para entender bien ese viaje es necesario remontarse al caso Heberto Padilla con la autoconfesión de aquel escritor cubano ante la audiencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en 1971, que provocó que un grupo de intelectuales de izquierda, donde estaban Vargas Llosa, los Goytisolo, el propio Gabriel García Márquez, dirigieran una carta a Fidel Castro en la que manifestaban su primer desencanto o desencuentro con la Revolución cubana. Aquella primera carta siguió una segunda carta que supuso ya la ruptura por parte de Vargas Llosa de su compromiso
o el inicio de la ruptura de su compromiso con la izquierda socialista y el inicio de un viaje hacia posiciones liberales. Mario Vargas Llosa es ante todo para mí el recuerdo del año 1967. La ciudad y los perros, a mis 17 años, supuso la iluminación de otra literatura, muy distinta a aquella en la cual se había formado mi primera adolescencia y juventud. Aún aquello no se llamaba boom latinoamericano, la etiqueta vendría luego. Pero aquel descoyuntamiento del espacio y el tiempo que producía la novela de Vargas Llosa nos golpeaba a todos con la imagen de una renovación completa de un modo diferente de ver el mundo. Viniendo de posiciones marxistas, supo romper con la dictadura castrista y el deslumbramiento que ella generó entre una élite de intelectuales y latinoamericanos. Supo separarse del llamado calor de abrevadero y denunció las tropelías de aquella dictadura y la defensa de la libertad. Pero lo hizo también en el México del PRI, denunciando frente a Octavio Paz la llamada dictadura perfecta, es decir, mantenimiento de la fachada democrática, sin embargo la imposición de un sistema de partido único. Pero esa defensa también la trajo a España y fue valiosa su defensa de una España de hombres libres e iguales frente al proceso catalán del nacionalismo, esa peste que fue la que generó las guerras, la Segunda Guerra Mundial y destrozó Europa. En 2014, el Instituto Juan de Mariana tuvo el honor de reconocer su trayectoria con el Premio Juan de Mariana por su defensa coherente y valiente de las ideas de la libertad, en un contexto en el que no siempre fue fácil sostener esa posición. Desde esta Casa de Pensamiento Libre queremos rendir homenaje a quien, con la pluma y la palabra, contribuyó, como pocos, a articular un liberalismo humanista, ético y comprometido con el individuo. Creo que Vargas Llosa hubiera hecho mucha mejor contribución a la causa de la libertad si hubiera abandonado su compromiso político en cualquier caso, su presencia en las elecciones o su concurrencia a las elecciones en Chile contra Fujimori no fue en su momento una decisión acertada a mi juicio, pero lo que sí está claro es que ha legado algunas de las mejores novelas, Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, que es también un canto a la libertad, que desde luego van a quedar para siempre en la memoria y en lo que es el bagaje intelectual de lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. Amé en Vargas Llosa sobre todo los relatos breves, los cuentos, en los cuales su maestría fue desde el primer momento absoluta. Y recuerdo siempre como casi el modelo perfecto de lo que un cuento debe dar a su lector, aquel breve relato del duelo en el que el giro final de la narración sitúa al narrador en la posición dramática que el lector no había sospechado hasta ese instante. A lo largo de su vida, Vargas Llosa no solo nos regaló algunas de las novelas más brillantes del último siglo, sino que también se convirtió en un referente intelectual para todos aquellos que creemos en el poder emancipador de la libertad. Su pensamiento liberal, construido desde la experiencia y el desengaño ante el autoritarismo, quedó plasmado en una vasta obra ensayística y narrativa que ha inspirado a generaciones enteras en Iberoamérica y el resto del mundo. Mario Vargas Llosa no solamente fue un paladín, un extraordinario escritor, sino fundamentalmente tuvo en él alguien que sí supo defender la libertad allí donde estuvo y allí donde ésta corría peligro. Tengamos un recuerdo para su ejemplo extraordinario.
Su legado perdura en sus libros, sus discursos y su incansable labor al frente de la Fundación Internacional para la Libertad. En nombre de todo el equipo del Instituto Juan de Mariana, trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y lectores. Descanse en paz, maestro. La política en aquel tiempo lo envolvía todo. La facultad era el último reducto de un antifranquismo que, inevitablemente, como todo lo político, tenía que instalarse en lo efímero. Vargas y los otros nos brindaron la oportunidad de acceder a lo otro, a la intemporalidad a la cual llamamos literatura. Ese territorio en el cual lo sagrado y lo profano se interpolan. Y esa es nuestra más preciada deuda. Ahí tenían a Francisco Rosell, a Hermenegildo Altozano, a Manuel Llamas y a Gabriel Albiac, recordando la figura, la importancia para todo de Mario Vargas Llosa, a quien hemos querido rendir un particular homenaje con ánimo de lucro, un particular homenaje no tan centrado en su obra narrativa, sin duda definitiva y fundamental, sino en esa defensa de las ideas de la libertad que une precisamente la vida y trayectoria de Mario Vargas Llosa con los principios que defendemos en este modesto programa en el que pues, nos asomamos a todos ustedes cada día a las 12 del mediodía. Ahora, como siempre, habrá que echar un vistazo a todo lo que está pasando en España en el boletín informativo de la una y volvemos de nuevo con ánimo de lucro, ahora sí, con los mercados y por supuesto con Daniel Rodríguez Herrera. Y ahora sí, cuando es la 1:04 de la mañana, las 12:04 en Canarias, abrimos página de mercados. Y nuestro principal indicador, el IBEX 35, continúa con ganancias. En este momento un 1,97% arriba en 12.528 puntos. Ya recupera muy buena parte de todo el terreno perdido durante los días de incertidumbre, la semana pasada y la anterior, merced a esa guerra arancelaria que propone Donald Trump. Y todo el indicador está en verde. Quienes más suben ahora mismo: Indra un 4,32% arriba, Repsol un 3,82%, IAG un 3,14%. Por la parte de los que menos suben, AENA, que sube un 0,96%, Naturgy un 0,90% y Redella Corporación un 0,54%. Esta es la posición que muestra ahora el mercado español y vamos a buscar las claves con nuestro analista de cabecera para el día de hoy, José María Luna, de Luna y Sevilla Asociados. ¿Cómo estás, José María? Muy buenas, Fernando, y buenas a todos. Pues estupendamente, de lunes, de guardia, pendiente de los tuits de Donald Trump. Y de la evolución de los distintos mercados de capitales, pero encantado. Es espectacular cómo está afectando la incertidumbre a los mercados, ¿verdad? Absolutamente. Lo que vivimos la pasada semana, los que llevamos mucho tiempo en esto, yo creo que no lo habíamos vivido nunca. Hemos vivido muchas cosas, pero la amplitud de movimiento en los índices bursátiles, tanto en uno como en otro lado del Atlántico, en un solo día, y caídas tan fuertes y recuperaciones tan llamativas, sin duda alguna yo desde luego no lo recuerdo. Se dice que en los tiempos de crisis y de altas volatilidades es cuando se construyen las grandes rentabilidades, ¿no? En periodos temporales de 5 o 10 años siempre se recuerdan grandes momentos de grandes caídas donde ahí se generaron luego oportunidades. ¿Están los inversores aprovechando estos tiempos de rebajas o se dejan llevar por el pánico? Hoy no es el día, hoy está subiendo mucho el mercado. Sí, hoy está, efectivamente. Hoy estamos viviendo una situación, yo creo que de respiro a corto plazo y de cierta calma tensa, ¿no? Hay un poco de todo, ¿de acuerdo? Hay un poquito de todo. Hay personas, hay inversores, sobre todo que van a posiciones más de corto plazo, más tácticas, que están aprovechando precios después de las caídas tan fuertes que ha habido en los distintos índices, por supuesto en los valores más en bolsa que en el caso de la renta fija, y en cambio hay otros que son más cautelosos o más miedosos,
que muy probablemente, si no han deshecho parte del riesgo que tenían las carteras, lo más probable es que lo vayan haciendo en las siguientes sesiones, de continuar pues esta situación de cierta recuperación. Yo creo que lo más importante, donde tenemos que poner ahora mismo el foco de atención, es que yo creo que, o nosotros creemos, que Donald Trump se ha dado de bruces con un muro de realidad, que son tres aspectos que probablemente le haya sacado de esa euforia que tenía previamente a la realidad más cruel quizás para él, ¿no? Uno es que no hay que subestimar los mercados de deuda. Pretendía, y pretende, y yo lo entiendo perfectamente, reducir el coste financiero de la deuda, reducir la deuda, pero tú no puedes generar caos a los mercados de capitales, generar desconfianza sobre la evolución de la economía norteamericana y en paralelo atizarle a muchos de los tenedores de deuda, sobre todo cuando son pues gobiernos como pues el japonés, chino, que después de la Reserva Federal norteamericana son los grandes tenedores de deuda pública, ¿no? Ese es el primer baño de realidad. El segundo ha sido en la destrucción de patrimonio, de la destrucción de riqueza que supone las fuertes caídas de bolsa. Pensemos que en Estados Unidos en torno al 60% de los hogares invierten en renta variable, es decir, esto no es una cosa solo de ricos, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas personas que invierten simplemente su fondo de pensiones en mercados de renta variable. Ya lo decíamos pues hace poco, recientemente además, en este mismo espacio, ¿no? Claro, de destruir esa riqueza, pues lo que puede provocar, aparte del enfado de los inversores, es que se retraiga el consumo, no solo presente, sino futuro, de los norteamericanos, y es el principal motor de crecimiento de la primera economía del mundo. Y luego hay una cruda realidad, y es la inseguridad empresarial, la falta de confianza que está generando en las empresas, en las compañías norteamericanas. Claro, si en la reindustrialización que pretendes hacer de Estados Unidos por parte de compañías de dentro y de fuera, pero tú te dedicas a quitar aranceles, a que ahora les pongo pero solo una parte, etcétera, etcétera, ponte tú ahora mismo a invertir en si eres un empresario, a ver qué vas a comprar de fuera, qué vas a construir o qué inversión vas a realizar en el país o qué te vas a traer de fuera allí, ¿no? En fin, este caos, sin duda alguna, yo creo que no solo ha creado las primeras fracturas dentro del seno del gobierno norteamericano, que lo hemos visto entre Elon Musk y el responsable de comercio, donde ha habido palabras algo malsonantes, sino incluso yo creo que ese nerviosismo ha permitido de momento cierta pausa temporal en lo que es las aplicaciones de los aranceles, que no olvidemos que es una arma de negociación. La guerra va por otros lados, sobre todo hay otros intereses geopolíticos, también meter en cintura a China, que no me extraña, que China no es un socio fiable, no lo es, nadie que se lo imagine, China es que es un socio muy fiable, no lo es. Lo que ocurre es que evidentemente China tiene armas para defenderse, una es tener deuda americana, otra manejar y de qué manera lo hace su propia divisa. El dólar se ha caído respecto al euro, pero no lo ha hecho respecto al renminbi, con lo cual, de momento, aprovechemos el tono verde, bienvenido sea, pero esperemos que... ¿Pero tú crees que las curvas no han terminado? Yo creo que no. Yo me da que no. Esto último que comentabas me parece muy importante. Hablabas de la divisa. Parece que empieza a preocupar esa devaluación del dólar, ¿no? Pues sí. Y además la devaluación del dólar, mucha gente piensa, dice, bueno, esto es lo que quiere Trump, ¿no? Un dólar más débil. Bien, claro, pero hay que ver qué motiva esto, como en el enfermo, ¿no? Sí, este señor está enfermo, pero ¿qué le está provocando esa infección, ¿no? Ese dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Puede ser un motivo que puede ser más, pues algo pues, más sencillo, por así decirlo, y otro algo más grave. Yo creo que lo que hay detrás de la debilidad del dólar en estos momentos es la desconfianza en cuanto a las políticas que se están aplicando en estos instantes en Estados Unidos. Y esto es lo que está conduciendo a esa debilidad del dólar. Esto tiene dos lecturas, claro. Evidentemente hay otras monedas que se están apreciando, ¿de acuerdo? Una de ellas es el euro. Veremos a ver cómo este jueves reacciona nuestro Banco Central Europeo, porque claro,
Es verdad que el crecimiento del conjunto de la eurozona es un poco endogámico, es decir, nosotros nos vendemos a nosotros mismos, gran parte. Es decir, Europa es un gran país consumista, industrial cada vez menos. Es decir, no jugamos ni en segunda división a nivel de lo que es posturas económicas de relieve. Hay otras zonas del mundo mucho más importantes, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Entonces, pero claro, las economías más exportadoras les afecta claramente un euro más fuerte, y digo el euro y otras divisas que se han ido poco a poco fortaleciendo respecto al dólar. Pero por otro lado, a Estados Unidos, aunque quiera un dólar débil, también si la consecuencia o el motivo por el cual el dólar se debilita es por desconfianza de las políticas económicas que se aplican en el país, vete tú ahora a decirle a Donald Trump que vaya a haber inversiones que necesitan que se hagan, no solo en deuda, me refiero en deuda pública, pero también deuda corporativa, sino incluso en el tejido industrial norteamericano. Eso yo creo que también probablemente ponga un poco nervioso a la propia administración americana. Aún así, y con esto concluyo, no me extrañaría que de persistir esa desconfianza el dólar siga debilitándose respecto a nuestra moneda común. Bueno, pues hay que estar muy pendientes de eso, hay que estar también muy pendientes de la reacción que tenga en el ámbito de las divisas el yuan. Yo creo que es otro de los aspectos a monitorizar, y lo que esté pasando con otros dos activos que se mira mucho en tiempos de incertidumbre. Por un lado el oro y por otro lado el Bitcoin. ¿Qué lectura hacemos, José María? Pues mira, empiezo por la última. Todo lo que son cripto, ya lo estáis viendo, la correlación que existe con los activos de riesgo, principalmente con la tecnología, es altísimo. De momento, todo lo que son las criptodivisas, criptomonedas, no está siendo un activo refugio, no ha funcionado. Tampoco lo ha hecho también la deuda de largo plazo americana, ya hemos dicho anteriormente, con la desconfianza en Estados Unidos, venta a lo mejor de deuda por parte de algunos países, pero sobre todo, insisto, hoy por hoy la correlación con las bolsas, sobre todo con la tecnología, es muy alta. Es decir, días de recuperación del sector tecnológico, Bitcoin, Ethereum, etcétera, lo suele hacer bien. Días que hay correcciones en los activos de riesgo, también le pegan a las criptos. Otra cosa donde sí está funcionando claramente como activo refugio, como gran moneda refugio, sigue siendo el oro. El oro, la verdad es que lo está haciendo francamente bien, rompió ya hace días, aquellas semanas, esa resistencia de los $3.000 la onza, y ha seguido escalando. Hoy tiene una ligera caída, bueno, después de las subidas que se están produciendo en los mercados de bolsa y también caídas de la rentabilidad de los bonos de largo plazo, pero el oro sigue brillando. No lo olvidemos, porque ante las tensiones y ante la debilidad del dólar importante, el oro sí está actuando, y de qué manera, como activo refugio. Y con esto último voy a concluir este aspecto. Si alguien quiere invertir en oro o en mineras de oro, hay productos que cubren el riesgo divisa. Digo, no vaya a ser que el oro siga subiendo, pero en cambio el dólar siga cayendo, que sepan que hay productos que cubren el riesgo divisa, y la mejor manera de poder aprovecharlo, sin duda alguna, es estar bien asesorado. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, José María, de todos estos valores, y luego recordarle a los oyentes, yo creo que esto es lo más importante, dos cosas. Una, que las rentabilidades se construyen en tiempos de crisis, y es cuando hay que aprovechar para estar listo y entrar en los momentos en los que aquellos activos que nos gustan se han puesto en precio. Perdón, y luego, por otro lado, recordar que para aquellos perfiles quizá más conservadores, con más aversión al riesgo, siguen teniendo unos tires muy interesantes en la renta fija, ¿no? Pues sí, es verdad. Es verdad que la renta fija corporativa europea, primero por las caídas en la bolsa, las dudas que se han ido suscitando en torno al crecimiento, cómo podría impactar eso en las cuentas de resultados de las empresas, hemos visto cómo precisamente las tires han repuntado. ¿De acuerdo? Es decir, alguien que nos esté escuchando, oiga, yo tengo un fondo de renta fija, que no sea un monetario, y ha sufrido algo. Es lógico, ¿de acuerdo? La renta fija no es fija, porque el precio también va a fluctuar de esos bonos. Ahora bien, esto es muy importante. Si las compañías, las buenas empresas, siguen siendo solventes y siguen
pagando al bonista, al acreedor, le pagan su cupón, le devuelven el dinero. Es una oportunidad muy interesante de construir, para esos perfiles más conservadores, cartera en productos de renta fija, siempre y cuando detrás haya muy buenos analistas y muy buenos gestores de renta fija, que los hay tanto en nuestro país, y me consta que hacéis entrevistas a algunos de ellos, y también fuera del nuestro, ¿no? Con lo cual empieza a ser una oportunidad muy interesante la parte de renta fija, de momento a poder ser más bien de corto plazo, para evitarnos los movimientos de los tipos de interés de largo plazo, sometidos a veces a esos tweets de Donald Trump y algunas otras tensiones por el camino. Con lo cual sí, deuda corporativa, más bien de corto y medio plazo, y es verdad, Fernando, las oportunidades siempre se generan en momentos de enorme volatilidad, porque como le pegan a todo, no discrimina el mercado lo bueno de lo malo, y hay cosas muy buenas que se están quedando a precios interesantísimos en la renta variable. Pues José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas resumido cómo está el escenario actual. Yo creo que vamos a tener jornadas épicas y que aquí les vamos a contar en Con Ánimo de Lucro. Claro que sí. Pasad una muy buena Semana Santa y un fuerte abrazo a todos. Igualmente, señor, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, chao. Bueno, entramos en el último bloque del programa Con Ánimo de Lucro en el día de hoy, y como tengo conmigo a Daniel Rodríguez Herrera. Dani, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Hoy te he retrasado un poquito la entrada en el programa. Vamos a hablar de Estados Unidos, hay que hablar, y más en los momentos en los que nos encontramos, pero ya que le hemos dedicado hoy el programa a hacerle un homenaje a Vargas Llosa, no tanto por su digamos obra literaria, que es lo que va a recordar hoy absolutamente todo el mundo, sino ya que estamos en Con Ánimo de Lucro, por el compromiso que ha demostrado durante toda su vida, desde que viró de posiciones marxistas a liberales, por la defensa de la libertad. Pues no sé si quieres hacer algún comentario u homenaje a don Mario Vargas Llosa, que en paz descanse. Vargas Llosa le dimos el premio Juan de Mariana en su día, hace ya unos años, porque efectivamente, al margen de las discrepancias quizá más de detalle sobre hechos concretos, sobre políticas concretas, sobre decisiones concretas de distintos gobiernos, que eso entre liberales es frecuente y sano, lo cierto es que Vargas Llosa siempre tuvo un compromiso bastante inquebrantable con la lucha por la libertad, y además entendida, o sea, se le criticó mucho de una manera bastante absurda, no por liberales, sino así un poco en general, por el hecho de que él, que ha sido siempre defensor de la libertad y la democracia, lo sean como un poco hipócrita el hecho de que criticase a gobiernos elegidos democráticamente pero de izquierdas, como si especialmente en Hispanoamérica los gobiernos de izquierdas elegidos democráticamente no fuesen un peligro para las libertades y para la democracia, cosa que ha pasado una y otra vez, y él siempre se defendió, consideró que había riesgos claros, también riesgos claros con algunos líderes populistas de derecha, pero muy habitualmente, más frecuentemente, digamos, con líderes populistas de izquierda, lo que le valió muchas críticas. Al fin y al cabo, el buen hombre escribía en El País, es un campo complicado para tener ciertas posturas que él siempre defendió. Bueno, pues ahí queda el homenaje de Daniel Rodríguez Herrera a Mario Vargas Llosa, y ahora vamos a meternos en harina, porque vaya semanitas que llevamos, aunque parece que estamos en un momento de calma, Chicha, ¿no? Ahora hablábamos con José María Luna y nos decía que parece que estamos en un momento de calma en los mercados. ¿Por qué hemos dejado de tuitear? Bueno, es que la decisión de congelar durante 90 días los aranceles, pongámoslo entre muchas comillas, recíprocos, pues ha producido la calma de a ver qué pasa con las negociaciones de Estados Unidos con todo el resto de países o uniones aduaneras como la Unión Europea. A ver qué pasa. Está por ver también, qué pasa también con China, porque es verdad que ha incrementado el castigo, dado que China contestó y se ha producido una escalada de los aranceles, pero luego resulta que el sábado decide temporalmente, es que temporalmente en el caso de la administración de Trump nunca se sabe cuánto van a durar,
los aranceles esencialmente a productos electrónicos, cámaras, móviles, ordenadores, ese tipo de cosas, que en muchos casos pues se montan en China. Entonces, por ejemplo, empresas como Apple tendrían que pagar de repente un arancel del 125% sobre lo que fabrican ellos mismos en China. Complicado. Entonces, por el momento ha paralizado esa parte. Claro, es una parte muy considerable de lo que importa a Estados Unidos de China. Habrá que ver qué pasa. El problema de los aranceles de Trump es que parecen a veces perseguir varios objetivos al mismo tiempo que son contradictorios entre sí. Entonces, por un lado está la recaudación, que utilizarlo como impuesto, de ahí el mínimo del 10%. Por otro lado, el hecho de que se limite el comercio, de modo que vuelvan trabajos manufactureros a Estados Unidos que ahora están en otros sitios, bueno, vuelvan o lleguen por primera vez, porque en la electrónica las fábricas en Estados Unidos como que no ha habido nunca demasiadas, lo cual obviamente se contradice con el primer objetivo, porque si resulta que tus aranceles restringen el comercio para traer tal, no vas a ingresar por los aranceles. De aranceles, sí. Y luego un tercer objetivo sería poner aranceles altos para abrir una negociación para quitar los aranceles, en cuyo caso te cargas el primero y el segundo. O sea, son tres objetivos que son todos contradictorios entre sí, lo cual hace que nadie sepa muy bien a qué atenerse. Pero después de estas semanas de infarto, imagino que todo el mundo ha agradecido tener un poco de calma el tiempo que dure, que solo sea para recuperar las pulsaciones y no sufrir infartos en exceso. Y coger aliento. Y en este mar de dudas en el que nos movemos, por mucho que ahora mismo estemos en calma chicha, el viento no nos genere tempestades, al menos en este minuto y en este momento, ¿qué podemos saber o qué sabemos o qué sabes tú que brujuleas y lees por todas partes de la continuidad o no del señor Elon Musk en el gabinete del señor Trump? A ver, el tema es que el estatus de Elon Musk es un estatus temporal que puede durar como máximo 140 días. Entonces, nunca ha estado muy claro qué va a pasar después. La idea es que el Doge durase hasta verano del año que viene. Esa es la idea con la que empezó todo. El Doge, eso no significa que sea el propio Elon Musk el que esté ahí. Es posible que la idea sea que Elon Musk en estos 140 días, que debe quedar un par de meses, no sé muy bien ahora mismo cómo está el número de días desde que tomó posesión Trump, es posible que Elon Musk deje todo organizado y deje a un propio al cargo y deje de oficialmente ser parte de la administración de Estados Unidos. Otra cosa es que pueda ejercer un poco de consultor de ese Doge y del propio que de vez en cuando le llame, oye, nos estamos encontrando con esto y con esto, ¿tú qué piensas que podemos hacer? Tal. Eso podría pasar. O que sea una especie de intermediario entre quien esté en el Doge y el propio Trump. No se sabe muy bien qué papel va a tener, pero está claro que después de 140 días algo tiene que cambiar. Y estamos por ver qué es lo que cambia. Yo sospecho que no se va a quedar, sobre todo porque para pasar de empleado temporal a ya empleado, aunque sea durante solo un año, tienes que tener otro estatus, te tienes que someter a un escrutinio al cual no esté dispuesto. Entonces no me extrañaría que después de los 140 días saliese, o al menos oficialmente, del gobierno, aunque pueda tener otro tipo de rol. ¿Y crees que lo va a querer desempeñar? Porque la sensación, y aquí sácame de mi error, es que está un poco horrorizado con lo que está viendo en la administración Trump. Hombre, claro que está horrorizado, pero ya se esperaba en buena parte ese horror. O sea, él dijo que estábamos Estados Unidos, que es el país que realmente puede conseguir que la humanidad sobreviva y se expanda a otros planetas, estaba en un camino fiscal insostenible que podía destruirse a sí mismo y que eso había que evitarlo. Entonces, el encontrarse con ese horror, yo creo que es lo que se esperaba, quizá no los detalles tal, pero obviamente lo que no quiere Elon Musk es que eso siga así. Es lo que él, al menos es lo que él siempre ha dicho, lo que como siempre ha justificado
el apoyo primero a Trump y luego su entrada en el gobierno, y no hay ninguna razón, no ha pasado nada, antes al contrario, que le pueda hacer pensar de una forma distinta. Correcto. Por lo tanto, de momento, calma chicha en los mercados, calma chicha en el Twitter de Donald Trump, persecución de objetivos un poco contradictorios, bueno, un poco no, por no decir del todo contradictorios, incluso para aquellos que defienden capa y espada que Donald Trump lo que está haciendo es negociar y que es el más inteligente de cuantos han pasado por la Casa Siempre, Blanca. Todo lo que hace siempre ajedrez 4D, en todos los casos. O sea, es una... A ver, Trump siempre ha sido muy de ensayo y error. El problema del ensayo y error, como bien nos recordó Sowell en un fragmento de una entrevista que saldrá en breve, es que el ensayo y error funciona si tú tienes un marco estable. Pero cuando eres tú el que crea el marco, sí, lo del ensayo y el error trae consecuencias. Incluso aunque ahora retirase todos los aranceles y volviese al statu quo ante, ya la gente, los inversores se han quedado con su dinero y es complicado que lo suelten al miedo de a ver qué pasa. Imagínate que tú, ahora que ha quitado los aranceles a la electrónica, inviertes en Apple y dentro de 20 días lo vuelvo a poner. Cosa que, visto lo visto, puede pasar perfectamente. Puede pasar. Si es que el gran problema es que no sabemos cuál va a ser el siguiente cambio ni cuándo. Y puede ser ahora mismo o dentro de 2 semanas y a más aranceles o a menos. Es que no se sabe. Incluso en cosas que no son económicas. Las últimas declaraciones que ha hecho Trump recientes sobre el tema de Ucrania-Rusia ha sido para criticar a Rusia. Pues, nunca sabes. Pues aquí estaremos pendientes, Dani, y aquí lo vamos a contar. Muy bien. Muchas gracias, como siempre, señor. A ti. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, mañana estaremos aquí a las 12. Hasta mañana, amigos.